La primera vez que fui a verla fue después del trabajo. Isabel vivía en un barrio tranquilo de Valencia, cerca del río Turia. Un bloque antiguo de ladrillo sin ascensor, con esas escaleras estrechas que siempre huelen a café recién molido y pan dulce de la panadería de la esquina. Al llegar a su piso en el quinto me recibió con un aroma inesperado, canela, vainilla y un toque cítrico que parecía venir de unas velas encendidas en el pasillo. Dentro, su apartamento era pequeño pero acogedor. Un sofá cubierto con mantas tejidas a mano, cojines suaves y un espejo adornado con luces cálidas. La penumbra daba la sensación de estar en un refugio secreto, lejos de todo lo demás. Yo llevaba un vestido negro de punto ajustado, con los hombros al descubierto, medias largas hasta la rodilla y un abrigo que dejé en la entrada. El cabello lo había recogido en un moño improvisado, con mechones sueltos que rozaban mi cuello. Isabel lo notó enseguida, su mirada se detuvo más de lo necesario en esa parte de mi piel. No dije nada, solo me senté con cierta elegancia, cruzando las piernas. Ella me ofreció una taza de té de Jamaica con miel. ¿Cómo estás llevando todo?, le pregunté con voz suave. Lo intento, respondió bajando la vista. Desde su divorcio, me confesó, la soledad pesaba más en las noches. Nadie la abrazaba, nadie la tocaba. Su cuerpo aún recordaba lo que era la cercanía, pero sus manos ya no tenían a quién buscar. Yo no contesté con palabras, dejé que mis dedos rozaran los suyos al devolverle la taza. Fue un gesto mínimo pero lleno de significado. En ese silencio, mientras en la cocina goteaba una llave mal cerrada, sentí que ella estaba al borde de romperse y a la vez de abrirse. ¿Y si te dijera que quiero volver a sentirme deseada?, susurró casi sin voz. No te juzgaría, le respondí sonriendo apenas. No eres de piedra. Su respiración cambió. En sus ojos apareció un destello de sorpresa y alivio. Nos quedamos sentadas muy cerca, hasta que el sonido de la lluvia contra las ventanas llenó la pausa. Yo sabía que algo había comenzado. Esa noche, al llegar a casa, se lo conté a mi marido, Alejandro. Él escuchó sin interrumpir, aunque sus ojos reflejaban dudas. Le propuse invitar a Isabel a cenar con nosotros el sábado. Mi voz tenía un matiz de juego, como si todo fuera solo una idea ligera, aunque dentro de mí sentía la intensidad creciendo. Ella necesita sentirse importante de nuevo, y quiero estar ahí cuando eso suceda, le dije, acariciando suavemente su cuello. Él no dio un sí, tampoco un no. Su silencio fue suficiente. El sábado preparamos la mesa, una ensalada con aguacate y pollo al chipotle, papas al horno con romero, copas de vino tinto. Yo llevaba un vestido gris claro cruzado, que se abría con cada movimiento, y medias negras con encaje en la parte superior. Isabel apareció con una blusa crema y una falda sencilla, pero en ella había un magnetismo imposible de ignorar. Alejandro levantó la mirada y quedó inmóvil por un instante. Nos sentamos juntos en el sofá, brindamos, reímos recordando historias antiguas. Isabel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Y entonces, al terminar un brindis, posé mi mano sobre su rodilla. Ella me miró, no apartó la pierna. Sentí como Alejandro observaba, como su respiración se hacía más densa. Mi cuerpo disfrutaba del poder de esa tensión, dirigir la escena sin decir una palabra. Cuando Isabel se marchó más tarde, dejó tras de sí un rastro de perfume a jazmín y ámbar. Cerré la puerta y me giré hacia Alejandro. Sus ojos estaban llenos de deseo contenido. Me acerqué a sus labios y susurré. Esto apenas comienza. La siguiente vez que Isabel vino ya no llevaba su abrigo pesado. Era una tarde fría de domingo, pero se presentó en mi puerta con una blusa de gasa color durazno que dejaba entrever las líneas delicadas de su sujetador, y unos pantalones ajustados que resaltaban sus curvas con una sencillez elegante. Apenas entró, sentí como el ambiente se volvió más espeso, más cargado. Alejandro estaba en la cocina, preparando té verde con hierbabuena, como solía hacer en momentos importantes.
Sus pasos sonaban acompasados, como si marcara el tiempo de lo que estaba a punto de ocurrir. Yo e Isabel nos sentamos en el sofá, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban. Ella jugaba con el borde de su blusa, nerviosa pero expectante. Alejandro entró con la bandeja, dejó las tazas y se sentó frente a nosotras. Sus manos reposaban firmes sobre sus rodillas, como si intentara contenerse. Isabel lo miró un instante, luego a mí. Sus dedos temblaban al levantar la taza, pero no era miedo, era la vibración de lo que no se nombra. Me incliné hacia ella. Un mechón de mi cabello rozó su hombro. Tranquila, le susurré. Solo estamos tomando té por ahora. Sus labios se entreabrieron, apenas respirando. Me levanté con calma, como si bailara. Puse una vieja canción de guitarra española, suave, melódica. El aire de la sala se volvió denso como miel tibia. ¿Bailamos?, pregunté mirando a Alejandro. Él dudó un segundo, luego se levantó y rodeó mi cintura con sus manos. Sus dedos se apretaron un poco más de lo normal. Yo apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo su respiración acelerarse. Isabel nos observaba desde el sofá, inmóvil. Entonces la invité con un gesto de la mano. Ven, por favor. Ella dudó, pero se levantó. Me acerqué, tomé su mano y la coloqué sobre mi cintura. Yo era el puente entre los dos. El ritmo nos envolvía, mis manos rozaban su pelo, su cuello, y a la vez sentía la tensión de Alejandro detrás de mí. Después la conduje al sofá, la hice sentar suavemente. ¿Quieres un masaje?, le pregunté en voz baja. Ella asintió. Me puse detrás, aparté su cabello y comencé a acariciar sus hombros con movimientos lentos. Su piel estaba cálida, receptiva. Isabel cerró los ojos, dejó escapar un suspiro contenido. Alejandro se acercó, se sentó muy cerca de ella. Su mano descansó sobre su rodilla, con un gesto casi casual. Isabel se tensó un segundo, pero pronto se relajó bajo mis caricias. Bajé las manos por su espalda, hasta su cintura. Ella se recostó contra mí, su cabeza en mi hombro. ¿Te gusta?, le pregunté, rozándole la mejilla con los labios. Su respuesta fue un leve asentimiento firme. En ese instante Alejandro puso su mano en su muslo sin brusquedad. Yo no la aparté. Al contrario, guié la respiración de ambos con la mía. Todo sucedía en los límites de lo permitido, como si camináramos sobre una cuerda fina. Me incliné y dejé un beso suave en su mejilla. Ella me apretó la mano con fuerza. Alejandro nos miraba, sin palabras, con un fuego silencioso en los ojos. Nadie rompió la magia. Era como si el silencio mismo respirara con nosotros. Cuando Isabel se marchó esa noche, sus ojos brillaban. No había miedo, solo promesa. Yo sabía que volvería. Al cerrar la puerta, Alejandro me tomó de la mano. ¿Sabes en qué nos estamos metiendo?, me dijo con seriedad. Yo sonreí apenas y respondí, no lo sé, pero sé que quiero seguir. La tercera vez que Isabel volvió a nuestra casa todo cambió de tono. No fue una visita planeada, sino un encuentro preparado con calma. Yo había dispuesto la sala con un ambiente diferente, un tapete suave en el suelo, una lámpara de luz cálida y una mesa baja con una tetera de té de jazmín y tazas profundas. Llevaba un mono de terciopelo color vino, ajustado, con la espalda descubierta y medias finas debajo. El cabello recogido en una coleta alta, dejando mechones sueltos, como si el desorden fuera parte del encanto. Alejandro estaba relajado, vestido con un simple jersey claro y pantalones deportivos. Isabel apareció con una camiseta gris y pantalones de pana amplios. Sin embargo, sus ojos ya no eran los de la mujer tímida de antes, había en ellos una determinación tranquila, como si hubiera decidido dejarse llevar. Nos sentamos los tres en el suelo, alrededor de la mesa. Propuse un juego que sonaba inocente, ¿verdad o acción?
Entre adultos esa dinámica adquiría un sabor distinto, más intenso. Cada pregunta, cada reto, estiraba un hilo invisible entre nosotros. ¿Verdad?, dijo Isabel con voz baja pero firme. ¿Has pensado en mí por las noches? Pregunté mirándola directo a los ojos. Ella sostuvo mi mirada y asintió. ¿Y en él? Añadí señalando a Alejandro. Hubo un silencio espeso. Luego ella suspiró. Sí. El aire de la sala se volvió casi líquido. Yo acerqué mi mano a su mejilla, deslizándola suavemente. Alejandro estaba inmóvil, expectante, como si temiera respirar demasiado fuerte. Acción, dijo él con voz grave. Bésala, le pedí con una sonrisa apenas contenida. Alejandro me miró buscando permiso en mi mirada. Yo asentí. Se inclinó hacia Isabel y sus labios se rozaron con los de ella. No fue brusco, sino lento, como si exploraran una puerta desconocida. Yo apretaba los dedos contra mis rodillas, sintiendo un cosquilleo eléctrico recorrer mi espalda. Cuando se apartaron, Isabel estaba seria, pero en su expresión había calma, no vergüenza. Ahora me toca a mí, dijo ella. ¿Verdad o acción? Acción, respondí casi susurrando. Siéntate en sus piernas, ordenó con voz suave, refiriéndose a Alejandro. Me acerqué y me senté sobre él. Mis manos quedaron en sus hombros, su respiración se volvió irregular. Isabel se acomodó junto a nosotros, y sus dedos comenzaron a recorrer mi pierna lentamente, con delicadeza, como si probara un límite. Yo cerré los ojos un segundo, respirando hondo. Tranquilos, susurré. Estoy aquí con ustedes. Era un momento extraño y fascinante, no había prisa, no había posesión. Solo un deseo compartido, contenido, dibujado con gestos pequeños. Alejandro apenas se movía, pero sus manos se clavaban en mi cintura. Isabel me miraba como si intentara memorizarme. Más tarde, cuando el juego terminó, quedamos tumbados sobre el tapete, los tres mirando el techo en silencio. Isabel a un lado, Alejandro al otro. El tiempo parecía detenido. Yo comprendí que ya no éramos simplemente amigos, ni una pareja con una invitada, habíamos creado un espacio nuevo, difícil de definir, pero demasiado real para ignorarlo. El viernes siguiente Isabel llegó sin avisar. Yo apenas había encendido unas velas en la sala y llevaba puesta una camisa blanca larga de algodón, que parecía más un camisón ligero. Debajo, nada más que una ropa interior de encaje discreto. No esperaba visitas, pero al verla en la puerta con una bolsa de mandarinas y esa mirada intensa, sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Claro, respondí haciéndome a un lado. Alejandro estaba en el baño después de correr. Su cabello aún húmedo, unas gotas de agua recorrían su cuello cuando entró en la sala y nos vio sentadas juntas en el sofá. No dijo nada, solo nos observó unos segundos y luego se fue a la cocina en silencio. Isabel giró el rostro hacia mí. He pensado en ustedes cada noche, susurró. No respondí con palabras, solo apoyé la cabeza en su hombro. El aroma de su perfume, mezcla de ámbar y bergamota, se fundía con el de las velas de vainilla y sándalo. Cuando Alejandro regresó, lo abracé desde atrás y le dije, confía en mí. Él me devolvió un abrazo fuerte y entendí que estaba listo para seguir. La llevé de la mano a la habitación. La luz era suave amarilla, venía de una lámpara con pantalla de tela. Las sábanas recién puestas olían a limpio. Nos sentamos en la cama, y por un momento nos quedamos mirándonos en silencio. Yo acaricié la muñeca de Isabel, sintiendo su pulso acelerado. Alejandro se sentó frente a nosotras, con los ojos serios pero atentos. Me levanté, abrí un par de botones de mi camisa, dejando que la tela resbalara por mis hombros. No era un gesto provocador, sino una manera de mostrar apertura, de decir, estoy aquí. Isabel seguía cada movimiento con la respiración contenida.
Me senté detrás de ella, aparté su cabello y comencé a masajearle el cuello, lento, suave, hasta que suspiró profundamente. Me incliné para aspirar el olor de su piel y dejé un beso leve en su hombro. Alejandro puso su mano en su muslo sin brusquedad, casi como un accidente. Ella tembló pero no se apartó. Nos movíamos despacio como explorando un territorio nuevo. Yo era el puente entre ambos, acariciando a Isabel mientras Alejandro la observaba con una mezcla de deseo y respeto. Ella cerró los ojos, su cuerpo se relajaba poco a poco. Entonces me incliné hacia Alejandro, lo besé con calma, y él respondió sin soltar la mano de Isabel. Ella no decía nada, solo respiraba más rápido, como si el silencio fuera su manera de entregarse. Esa noche terminamos los tres recostados bajo el mismo cobertor. Isabel murmuró casi dormida. Pensé que me sentiría extraña, pero me siento necesaria. Yo la miré con ternura y después a Alejandro. Sus ojos ya no tenían duda, sino una calidez inesperada. Sabía que nada volvería a ser como antes. La mañana siguiente, mientras nevaba afuera con una calma espesa, yo preparé café. Isabel aún dormía entre nuestras sábanas, y Alejandro me abrazó por la espalda en silencio. Ya no somos normales, me dijo. Y esas palabras se me quedaron clavadas dentro como una marca invisible. La mañana siguiente parecía distinta, el cielo gris descargaba una lluvia espesa que golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Isabel aún dormía, envuelta en mi manta gris, con el cabello extendido sobre la almohada como un abanico. Alejandro estaba en la cocina preparando café. Yo lo abracé por la espalda, apoyando mi mejilla en su hombro. ¿Crees que lo arruinamos? Le pregunté en un susurro. Tardó en responder. Luego dejó la taza sobre la encimera, tomó mi mano y dijo: No. Pero ya no somos los mismos. Sus palabras me atravesaron, porque eran verdad. Volví a la habitación y me senté en la cama, observando a Isabel mientras despertaba. Ella abrió los ojos, me miró y preguntó con voz ronca: ¿Te arrepientes? No, contesté. Pero esto se ha vuelto más grande de lo que imaginábamos. Durante el desayuno con tortitas de queso fresco y miel, reímos y hablamos como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, por dentro yo sentía una sombra de miedo, el miedo a perder lo que habíamos encontrado. Esa tarde Alejandro salió por asuntos de trabajo y nos quedamos Isabel y yo solas. Mientras lavábamos las sábanas, sus dedos se detuvieron un segundo en mi cintura. Me giré y nuestros rostros quedaron tan cerca que apenas respirábamos. No llegamos a besarnos, pero fue igual de intenso. Me he encariñado de verdad, me dijo con voz suave. Y no solo con tu cuerpo. Quiero estar contigo, de verdad. Yo me quedé sin palabras. La deseaba, sí, pero también temía que aquello destruyera todo lo que tenía con Alejandro. Esa misma noche hablé con él. Nos sentamos en el baño con los pies en agua caliente como si buscáramos calma en lo cotidiano. Te has unido a ella, dijo sin rodeos. Asentí. Yo también, pero de otra forma, añadió. Luego me miró largo rato y dijo: No te voy a soltar. Me refugié en su abrazo, pero sentí que ya no había marcha atrás. Los días pasaron. Isabel dejó de venir, tampoco escribió. Al tercer día encontré en el buzón un sobre blanco sin remitente. Dentro una nota con su letra. Gracias por todo. Necesito descubrir quién soy fuera de ustedes. Pero si alguna vez se abre una puerta, llamaré. Me quedé en silencio con el papel temblando en mis manos. Alejandro lo leyó, puso su mano sobre mi hombro y murmuró: Ella volverá. Y mientras tanto, tú estás aquí conmigo. Me apoyé en él, y las lágrimas comenzaron a caer. No eran de dolor, sino de un amor que había tomado una forma imposible de encasillar. Sabía que en mi corazón había quedado una puerta entreabierta, apenas como una rendija.
Una puerta que quizás algún día sonara con 3 golpes suaves en la noche.